El silencio que siguió a la objeción de Isabel fue absoluto, un vacío tan denso y pesado que parecía haber absorbido todo el sonido del mundo. Las risas de los invitados se congelaron en sus labios, las copas de champán quedaron suspendidas a medio camino, y cientos de pares de ojos se clavaron en la figura solitaria vestida de rojo que se había atrevido a desafiar la unión más esperada del año. El sacerdote, un hombre de mejillas sonrosadas acostumbrado a ceremonias predecibles, parpadeó varias veces, sus labios moviéndose sin emitir sonido, como si el guión sagrado que había recitado 1000 veces se hubiera borrado de su memoria. Leticia soltó un jadeo ahogado, su rostro de porcelana contorsionado por una máscara de incredulidad y furia. Ricardo, sin embargo, fue el primero en reaccionar. Su encanto de anfitrión se evaporó en un instante, reemplazado por una capa de hielo. «Padre, le ruego que continúe», dijo con una voz baja pero que cortaba el aire como el filo de una navaja. «¿Les pide?» «Oh, disculpas a todos por esta interrupción. Mi exesposa lamentablemente tiene problemas de estabilidad emocional». La acusación fue un dardo envenenado, diseñado para desacreditarla al instante, pintándola como una mujer desquiciada ante la élite del país. ¿Caería la gente en su vieja trampa de siempre?, pensó Isabel, sintiendo una oleada de calma helada. La batalla acababa de empezar, y él había disparado su bala de siempre. «No estoy desequilibrada, Ricardo. Al contrario, nunca he estado más cuerda en toda mi vida». La voz de Isabel era serena, pero cada sílaba resonaba con una fuerza que desmentía la cruel acusación de su exmarido. Se dirigió al sacerdote con un respeto impecable, inclinando ligeramente la cabeza. «Padre, le pido perdón por interrumpir este santo sacramento. Pero lo que está a punto de consagrar aquí no es una unión de amor. Es un fraude, un contrato comercial basado en mentiras, y tengo las pruebas irrefutables para demostrarlo». La palabra pruebas resonó en it, el silencio tenso, y un murullo eléctrico recorrió a la multitud. Ricardo hizo una seña casi imperceptible con la cabeza, y dos hombres corpulentos de seguridad que hasta entonces habían permanecido discretos en los márgenes del jardín, comenzaron a moverse hacia ella. Su intención era clara, sacarla de allí por la fuerza, silenciarla antes de que pudiera decir una palabra más. Leticia, recuperando su arrogancia, le lanzó una mirada triunfante. «Ya lo has oído. Lárgate de aquí antes de que te echemos a patadas, loca». La humillación pública que él había planeado estaba a punto de ejecutarse. Algo estaba a punto de romperse. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Isabel no se inmutó ante el avance de los guardias. Ni siquiera los miró. Mantuvo su vista fija en Ricardo, en un duelo silencioso que solo ellos dos entendían. «No será necesario usar la fuerza», dijo en voz alta, su tono tan calmado que resultaba desconcertante. «A menos, claro, que su plan sea desalojar por la fuerza a la legítima dueña de esta propiedad». El desconcierto se apoderó del rostro de Ricardo. Isabel sacó su teléfono y con un par de movimientos precisos de su pulgar, mostró un documento en la pantalla al guardia que ya casi la alcanzaba. «Este es el contrato de compraventa de Jardines del Pedregal S.A. UK. La transacción se cerró ayer por la tarde. Mi empresa, Renacer Proyectos, es la nueva propietaria. Así que, técnicamente, todos ustedes, incluida la novia, son mis invitados». El guardia se detuvo en seco, mirando el documento con los ojos muy abiertos. El doctor Vargas, el abogado de Ricardo, se acercó a toda prisa, su rostro una máscara de pánico. Le echó un vistazo a la pantalla, y su mandíbula se tensó hasta el punto del dolor. Con un gesto casi imperceptible, les indicó a los guardias que se retiraran. El poder acababa de cambiar de manos de una forma tan espectacular que el jardín entero contuvo la respiración. La mañana había comenzado en la oficina de Isabel, un espacio minimalista y elegante en lo alto de un rascacielos con vistas a toda la Ciudad de México, un marcado contraste con el pequeño apartamento donde había llorado su divorcio. Elena, su asistente y confidente, entró con una tableta en la mano y una expresión de preocupación. «Ha llegado, señora. Es de parte del señor Santa Cruz». Sobre la pantalla se veía la invitación digital para la boda de Ricardo, diseñada con un lujo ostentoso. El texto era una obra maestra de crueldad pasivo-agresiva, lleno de frases como
esperando que celebres con nosotros este nuevo capítulo lleno de verdadero amor, y un evento que marcará el comienzo de una felicidad duradera. Cada palabra era una daga diseñada para recordarle su pasado, para humillarla desde la distancia. Isabel leyó las palabras sin que su expresión cambiara, su rostro una máscara de serenidad que había tardado años en perfeccionar. ¿Cree que todavía puede herirme con estas tonterías? Cass pensó. ¿Cree que soy la misma mujer a la que desechó sin piedad? Levantó la vista hacia Elena. Confirma mi asistencia, por favor. Y la de mis hijos. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Pero señora, ¿está segura? Será una tortura. Isabel sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa afilada y llena de promesas. No será una tortura, Elena. Será una lección. Una que Ricardo Santa Cruz nunca olvidará. La decisión no había sido impulsiva. Había sido forjada en el fuego de años de lucha silenciosa. Justo después de la llamada de Elena, sus hijos, Leo y Sofía, habían irrumpido en su oficina como dos pequeños torbellinos de energía. Corrieron a abrazarla, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. «Mamá, mira lo que hicimos», exclamó Sofía, mostrándole un dibujo hecho con ceras de colores. En el papel, había 3 figuras cogidas de la mano, ella en el centro, y los 2 niños a sus lados. En la muñeca de la figura que la representaba, Sofía había dibujado con esmero un pequeño garabato plateado. «Es tu *** pulsera *** de la suerte, mami. Para que siempre ganes». Isabel sintió un nudo en la garganta. Aquel simple objeto, un regalo de su abuela, se había convertido en el símbolo de su resistencia. Lo llevaba el día que Ricardo la echó de casa, y se había jurado a sí misma que se lo quitaría solo cuando hubiera recuperado su dignidad por completo. Acarició la cabeza de su hija. «Es precioso, mi amor. Y tienes razón. Con esto, mamá siempre gana». En ese momento, toda duda se desvaneció. No iría a esa boda como una víctima en busca de compasión, sino como una reina para reclamar su reino. La invitación de Ricardo no era una humillación, era una oportunidad. Y no la iba a desaprovechar. «Mamá, ¿papá nos invitará a jugar en su fiesta?», preguntó Leo con esa inocencia que le partía el alma. «¿Crees que se pondrá contento de vernos?». Isabel se arrodilló para estar a su altura, sus ojos encontrando los de sus hijos, tan parecidos a los de Ricardo pero sin su frialdad. ¿Cómo podía explicarles la complejidad de la crueldad adulta? ¿Cómo decirles que su padre los veía como un recordatorio de un pasado que quería enterrar? En lugar de la verdad dolorosa les dio una promesa. «Claro que sí, mis amores. Papá estará sorprendido de ver lo mucho que han crecido y lo maravillosos que son. Y nos vamos a asegurar de que sea un día que nadie, absolutamente nadie, pueda olvidar jamás». Tomó el dibujo que le habían dado y lo colocó con cuidado en su escritorio, junto a los informes financieros multimillonarios y los contratos que definían su nuevo imperio. El dibujo de sus hijos y las cifras de su éxito eran 2 caras de la misma moneda, la razón de su lucha. «No puedo fallar», pensó, una determinación de acero solidificándose en su corazón. «No por mí. Por ellos». Se levantó, su postura erguida y decidida. Era hora de prepararse para la guerra. Los días previos a la boda fueron un torbellino de actividad febril en la oficina de Renacer Proyectos. Isabel se movía como una generala antes de la batalla final, su equipo trabajando día y noche con una lealtad inquebrantable. No eran solo empleados, eran creyentes en su causa, muchos de ellos personas a las que ella había dado una segunda oportunidad. «Necesito el análisis completo de la deuda de Santa Cruz Inmobiliaria para el mediodía», ordenó a su director financiero, un joven prodigio que le debía su carrera. «Y Elena Corbold afirma que Daniel Herrera tiene su invitación y su asiento en primera fila. Quiero que tenga la mejor vista del espectáculo». Daniel Herrera era el periodista de investigación más temido del país, un hombre que no se vendía a nadie, y cuya pluma podía derribar imperios. Isabel le había filtrado anónimamente la información más delicada durante semanas, construyendo un caso tan sólido que era irrefutable. La grabación de Ricardo y su abogado, los registros de las transferencias irregulares, las cartas llenas de promesas rotas, todo estaba en manos de Herrera, listo para ser desplegado. «¿Estoy siendo demasiado cruel?», se preguntó por un instante, mientras miraba la ciudad desde su ventana. La respuesta llegó de inmediato, nítida y clara. «No. Estoy siendo justa». La estrategia de Isabel era multifacética.
un ataque coordinado en todos los frentes. La compra del jardín de eventos había sido un golpe maestro, una jugada que nadie vio venir. Había utilizado una de sus empresas filiales para hacer la oferta a través de un intermediario, asegurándose de que el nombre de Renacer Proyectos no apareciera hasta que la tinta del contrato estuviera seca. Fue una inversión enorme, pero el valor simbólico de ser la dueña del escenario de su humillación planeada era incalculable. Le quitaba a Ricardo el control del terreno, literalmente. Mientras su equipo legal preparaba la ofensiva financiera, ella se centraba en el aspecto emocional. Repasó mentalmente cada humillación, cada palabra hiriente, cada ausencia dolorosa. No lo hacía para regodearse en el dolor, sino para convertirlo en combustible. Recordó la vez que Ricardo se burló de sus sueños de tener una pequeña empresa, llamándola una fantasía de ama de casa aburrida. Recordó cuando se negó a ir al Dimon Hospital cuando Sofía tuvo fiebre alta porque tenía una cena de negocios importante. Cada recuerdo era una pieza de armadura. Él cree que la batalla es por el dinero, pensó. No entiende que esto es por mi alma. Ricardo, por su parte, vivía en una burbuja de arrogancia. Estaba tan seguro de su victoria que no se molestó en investigar los movimientos de su exesposa. Para él, ella seguía siendo la mujer rota que había abandonado. Pasaba sus días en la mansión, supervisando los últimos detalles de la boda con Leticia, una celebración que costaría más de lo que Isabel tenía a su nombre cuando se divorciaron. Todo tiene que ser perfecto, ¿entiendes?, le decía a la organizadora de bodas, una mujer que asentía a todo con una sonrisa nerviosa. Quiero que esta boda sea la comidilla de la ciudad durante una década. Quiero que todos sepan lo que significa el verdadero éxito. Leticia a su lado aplaudía encantada. Era la pareja perfecta en su superficialidad, dos personas que confundían el lujo con la felicidad y el poder con el respeto. No tenían ni idea de que la mujer a la que despreciaban estaba construyendo una guillotina financiera y social, justo debajo de su altar de orquídeas blancas. La cegu era de su ego sería su perdición. ¿Cómo podían ser tan inconscientes del peligro que se cernía sobre ellos? La noche antes de la boda Isabel tuvo una pesadilla. Soñó que llegaba a la boda y todos se reían de ella. Ricardo la señalaba con el dedo, su voz resonando en todo el jardín. «Mírenla, la fracasada ha vuelto». Se despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora, el sudor frío perlado en su frente. El miedo, ese viejo compañero, había vuelto a visitarla. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si solo iba a hacer el ridículo? Se levantó y fue a la habitación de sus hijos. Dormían plácidamente, abrazados a sus peluches. Verlos así, tan puros y vulnerables, le devolvió la fuerza. No podía permitir que crecieran, pensando que la maldad y la arrogancia siempre ganan. Tenía que enseñarles a luchar. Fue a su vestidor y abrió su joyero. Allí, entre las pocas piezas de valor que ahora poseía, estaba el sencillo amuleto de plata de su abuela. Lo tomó en sus manos, sintiendo el frío del metal. «Dame fuerza, abuela», susurró en la oscuridad. «Mañana la necesitaré toda». Y en el silencio de la noche, casi pudo oír la respuesta. «Ya la tienes, mi niña. Siempre la has tenido». El día de la boda llegó con un sol radiante, como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para iluminar el escenario del juicio final. Isabel se vistió con un mono de seda rojo sangre, un color que no pedía permiso, que exigía atención. No era un vestido de víctima, era la armadura de una guerrera. Mientras se maquillaba, repasó el plan una última vez en su cabeza. Cada paso estaba calculado, cada palabra medida. Sabía que habría un momento en el que el miedo intentaría paralizarla, en el que la vieja Isabel querría salir corriendo. Tenía que estar preparada para silenciar esa voz para siempre. «Hoy no hay lugar para la debilidad», se dijo al espejo, su reflejo devolviéndole una mirada de determinación implacable. «Hoy es el día en que la justicia por una vez no será ciega». Antes de salir, se detuvo frente al dibujo de sus hijos, lo despegó del escritorio y lo guardó en su bolso de diseño. Sería su recordatorio, su ancla en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Estaba lista, sí, más que nunca. La llegada al jardín de eventos fue exactamente como lo había previsto. El lugar estaba abarrotado de la flor y nata de la sociedad mexicana. Empresarios, políticos, celebridades, todos reunidos para rendir pleitesía al rey Ricardo.
Al bajar de su coche, un Ferrari reluciente que contrastaba con el viejo utilitario que conducía tras su divorcio, todos los ojos se volvieron hacia ella. Los murmullos se extendieron como la pólvora. ¿Esa es Isabel? No puede ser. Su transformación era tan radical que muchos apenas la reconocieron. La mujer de aspecto cansado y ropa modesta había sido reemplazada por un icono de poder y elegancia. Justo en la entrada, como un perro guardián con joyas, la esperaba Leticia. La prometida lucía un vestido despampanante y una sonrisa venenosa. Estaba rodeada de sus amigas y de varios fotógrafos de sociedad, claramente avisados de antemano para capturar la humillación. La trampa estaba preparada. Isabel respiró hondo y caminó hacia ella, adentrándose voluntariamente en la boca del lobo. La primera batalla estaba a punto de comenzar. Vaya, vaya. Miren quién decidió aparecer, dijo Leticia en voz alta, su tono cargado de un desprecio mal disimulado. Se acercó a Isabel, mirándola de arriba a abajo con una mueca de asco. Lo siento, cariño, pero tu nombre no está en la lista VIP. Quizás deberías probar por la entrada de servicio, es más acorde a tu situación. Las risas crueles de sus amigas la secundaron. Era la humillación pública que Ricardo había orquestado, un acto de matonismo social diseñado para hacerla sentir pequeña, para recordarle que ya no pertenecía a ese mundo. Pero la Isabel que tenían delante ya no se encogía. En lugar de mostrar vergüenza sonrió, una sonrisa tranquila y enigmática que desconcertó a Leticia. No te preocupes por mi nombre en tu pequeña lista, Leticia. Es un detalle sin importancia. Se inclinó un poco hacia ella, como si fuera a compartir un secreto. Preocúpate más bien por el nombre de tu padre en la lista de la Oficina de Delitos Fiscales. He oído que están muy interesados en sus fundaciones benéficas últimamente. La sonrisa de Leticia se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico mal disimulado. Los fotógrafos capturaron el momento exacto del cambio. La primera escaramuza la había ganado Isabel. Dejando a una Leticia pálida y sin palabras, Isabel entró en el jardín. La opulencia era casi obscena. Orquídeas blancas caían en cascadas desde arcos de plata, miles de velas parpadeaban creando un ambiente de ensueño, y una orquesta de cámara tocaba una melodía suave. Era un monumento al ego de Ricardo, una demostración de poder diseñada para impresionar y subyugar. Mientras caminaba entre los invitados, que la miraban con una mezcla de curiosidad y morbo, Isabel buscó un lugar tranquilo para centrarse. Lo encontró junto a una pequeña fuente de piedra, lejos del bullicio principal. El peso de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre ella con toda su fuerza. ¿Y si esto es un error? ¿Y si solo consigo que mis hijos sufran más? Por un instante, el miedo volvió a atenazarla. Sus manos temblaban ligeramente. Fue entonces cuando sintió el frío familiar en su muñeca. Miró el sencillo amuleto de plata. Eres más fuerte de lo que crees. Parecía susurrarle la voz de su abuela. Respiró hondo. El temblor desapareció. La duda se transformó en certeza. No estaba allí por venganza. Estaba allí por justicia. Y por el futuro de sus hijos. Poco antes de que comenzara la ceremonia, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó. Espero que no estés pensando en hacer una escena, Isabel. La voz de Ricardo, suave y amenazante, sonó en su oído. Sería un terrible error. Te lo advierto, no sabes con quién te estás metiendo. Era la humillación íntima que él le tenía reservada. Su último intento de intimidarla, de recordarle su poder. Quería que ella se sintiera pequeña, que se acobardara y se fuera con el rabo entre las piernas. Pero sus amenazas ya no tenían efecto. Eran las palabras de un matón que solo sabía comunicarse a través del miedo. No te tengo miedo, Ricardo, respondió ella, su voz tan firme como el acero. De hecho, estoy deseando que empiece la fiesta. Nos vemos en el altar. Colgó antes de que él pudiera responder. El corazón le latía con fuerza, pero no era por miedo, sino por la adrenalina de la batalla inminente. Su patético intento de intimidación solo había reforzado su resolución. Algo estaba a punto de romperse, y no iba a ser ella. La marcha nupcial comenzó a sonar. Todos los invitados se pusieron de pie. Ricardo esperaba en el altar, su rostro radiante de triunfo, el novio perfecto. A su lado, el doctor Vargas le sonreía con complicidad. Leticia caminó por el pasillo del brazo de su padre, su rostro recuperado de la conmoción inicial, ahora una máscara de felicidad artificial. Para todos, era la imagen de un cuento de hadas. Para Isabel, era la imagen de una farsa monumental. Esperó pacientemente.
oculta entre la multitud, dejando que el espectáculo avanzara. Dejó que llegaran al altar, que el sacerdote comenzara su sermón sobre el amor y la unión sagrada. Esperó el momento preciso, el punto de máxima tensión dramática, cuando el sacerdote pronunció las palabras fatídicas: si hay alguien aquí presente que conozca algún impedimento para que esta unión se celebre, que hable ahora o calle para siempre. Isabel salió de entre la multitud y caminó con paso firme por el pasillo central. El silencio cayó como una losa. Yo me opongo, dijo, su voz clara y resonante, y el mundo, para Ricardo Santa Cruz, se detuvo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. ¿De qué demonios hablas, Isabel? Has perdido la razón. La voz de Ricardo tembló por primera vez, una fisura diminuta en su armadura de arrogancia. Intentó reírse, pero el sonido fue seco y forzado. Se giró hacia sus invitados, intentando salvar las apariencias con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Damas y caballeros, mis más sinceras disculpas. Mi exesposa siempre tuvo un gran talento para el melodrama. Por favor, sigan disfrutando del champán. Era un intento patético de recuperar el control, de volver a pintarla como la mujer histérica que él siempre había descrito. Pero la revelación de que ella era la dueña del lugar había plantado una semilla de duda imposible de arrancar. Ya no la miraban con lástima, sino con un nuevo y creciente respeto. El doctor Vargas le susurró algo a Ricardo al oído, su expresión sombría. Isabel podía adivinar sus palabras. Esto es real, Ricardo. Es la propietaria. No la subestimes. Nunca me subestimes, pensó Isabel, una sonrisa formándose en su interior. Ese ha sido siempre tu error más grave. Y hoy, vas a pagar el precio por cada lágrima que me hiciste derramar. Leticia, incapaz de soportar que su día perfecto se estuviera desmoronando, bajó del altar con paso furioso, su vestido de seda susurrando como una serpiente sobre la hierba. Se plantó frente a Isabel, su rostro enrojecido por la ira. No sé qué clase de brujería es esta, pero te juro que no vas a arruinar mi boda. Lárgate de aquí, aparecida. Isabel la miró de arriba a abajo con una calma que la enfurecía aún más. Querida, yo no estoy arruinando tu día. Ricardo lo arruinó hace años, cuando decidió construir su vida sobre un castillo de mentiras. Tú solo eres la última víctima en llegar a la fiesta. La respuesta fue tan afilada que Leticia se quedó sin aire, buscando una réplica que no encontró. ¿Cómo te atreves? Tú no sabes nada de nosotros. Isabel sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, sé mucho más de lo que te imaginas. Por ejemplo, sé que la prestigiosa fundación benéfica de tu padre, la misma que Ricardo financia con tanta generosidad, tiene unas herencias muy curiosas a cuentas en paraísos fiscales. Un material fascinante para un buen periodista de investigación, ¿no crees? Leticia se puso pálida como el papel. La duda acababa de envenenar su paraíso perfecto. ¿Cómo podía saber ella eso? Ricardo intervino de inmediato, agarrando a Leticia suavemente por el brazo y apartándola de Isabel. Necesitaba aislar a su exesposa, hablar con ella en privado, lejos de los cientos de oídos curiosos. Isabel, ven conmigo. Tenemos que hablar ahora mismo, dijo en un tono falsamente conciliador, el mismo que usaba para cerrar tratos difíciles. No tengo nada que hablar contigo en privado, Ricardo. Absolutamente nada. Todo lo que tengo que decir lo diré aquí, delante de todos tus amigos y tus valiosos socios. Para que conozcan al verdadero hombre con el que hacen negocios. Su negativa a dejarse intimidar lo enfureció aún más. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos, detrás de esa fachada de arrogancia. No hagas esto, Isabel. Te lo ruego, piensa en los niños. La mención de sus hijos fue un golpe bajo, un intento vil de usar su amor por ellos como un arma. Pero Isabel estaba preparada para eso. Precisamente por ellos estoy haciendo esto, Ricardo. Para que crezcan sabiendo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear su dignidad. Y para que sepan que su madre nunca, jamás, se rindió ante un abusador como tú. Se daría cuenta él de la inmensa fuerza que le había dado sin querer todos estos años. El doctor Vargas, viendo que la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos, intentó una táctica legal diferente. Se acercó a Isabel con una expresión de falsa preocupación, una máscara de profesionalidad que ya no engañaba a nadie. Señora Santa Cruz. Perdón, señora Morales. Se corrigió con una malicia apenas disimulada. Comprendo que este es un día muy difícil para usted.
Quizás deberíamos discutir esto en un ambiente más tranquilo y privado. Le aseguro que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. No hay necesidad de este espectáculo público tan lamentable. Era la voz del diablo ofreciendo un pacto, la misma voz seductora que la había convencido de firmar aquel acuerdo de divorcio ruinoso. No habrá ningún acuerdo, Dr. Vargas, respondió Isabel, su voz helada como el acero. El tiempo de los acuerdos en despachos oscuros se acabó para siempre. Hoy es el día de la luz y la verdad. Luego se inclinó un poco hacia él, bajando la voz. Y hablando de despachos, encontré una vieja grabación. De una conversación muy interesante entre usted y Ricardo, donde se jactaban de cómo se aseguraron de que yo nunca pudiera prosperar. El audio es de una claridad excepcional. Quiere que la comparta con todos sus colegas. El rostro del abogado se descompuso por completo. Fue una transformación sutil pero total, como si una máscara de arrogancia se hubiera roto en 1000 pedazos. El color desapareció de sus mejillas, una fina capa de sudor frío apareció en su frente y sus ojos se abrieron con un pánico que no pudo ocultar. Por primera vez en su sucia carrera, el infalible Ernesto Vargas estaba atrapado, completamente expuesto. Miró a Ricardo con desesperación, buscando ayuda, pero su cliente estaba demasiado ocupado, NDO de mantener su propia compostura, que se desvanecía. Esa grabación es ilegal. Es completamente inadmisible en un tribunal, balbuceó el abogado, su voz perdiendo toda su autoridad y convirtiéndose en un susurro tembloroso. Isabel sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Puede que tenga razón. Pero no estamos en un tribunal, doctor, estamos en el tribunal de la opinión pública. Y aquí, en este preciso momento, una grabación así es dinamita pura. Destruiría su carrera, su reputación y la de Ricardo para siempre. Había lanzado su segunda bomba, y el impacto fue devastador. La alianza entre Ricardo y su abogado acababa de fracturarse frente a todos. Ahora Vargas no luchaba por su cliente, luchaba por su propia supervivencia. ¿Qué grabación? ¿De qué demonios está hablando? La voz de Leticia era un chillido agudo de pánico, la voz de una princesa cuyo cuento de hadas se estaba convirtiendo en una película de terror. La boda de sus sueños se transformaba en una pesadilla pública, y las insinuaciones de Isabel eran cada vez más creíbles. Se volvió hacia Ricardo, buscando desesperadamente una negación. Ricardo, dile que está mintiendo. Dile a todo el mundo que todo es una invención de una mujer celosa y resentida. Pero Ricardo no la miraba. Su mirada estaba fija en Isabel, una mezcla de odio puro y, por primera vez, un atisbo de miedo genuino. Había subestimado a su oponente de una manera catastrófica. Creía que estaba invitando a una víctima a su coronación, pero había convocado a su propio verdugo. No te preocupes, cariño, dijo Ricardo, aunque sus palabras sonaban vacías y huecas. Yo me encargo de esto. Se acercó a Isabel, invadiendo su espacio personal, su cuerpo tenso como el de un depredador a punto de atacar. La agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza. Te arrepentirás de esto, Isabel. Te lo juro por mi vida. Susurró, su aliento cargado de veneno y rabia impotente. La sensación de sus dedos apretando su brazo le trajo un recuerdo vívido y doloroso. Recordó todas las veces que la había sujetado así, no con violencia abierta, sino con esa presión controladora que era una forma de intimidación silenciosa. Era su manera de decirle yo mando, de recordarle su lugar, de hacerla sentir pequeña. Pero la mujer que era ahora ya no se encogía ante su contacto, ya no sentía miedo. Con un movimiento rápido y decidido, se soltó de su agarre con una fuerza que lo sorprendió. No vuelvas a ponerme una mano encima, Ricardo, dijo, su voz baja pero vibrando con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Esas tácticas de matón ya no funcionan conmigo. Luego, mientras él la miraba atónito, ella se tocó la muñeca instintivamente. Allí estaba la sencilla pulsera de plata, el amuleto que su abuela le había dado. Leticia siguió su gesto con la mirada y soltó una risa despectiva. Dios mío, ¿todavía llevas esa baratija? Ricardo me contó que te la quería dar porque parecía de pobre. Pareces una pordiosera. El insulto, tan similar a las viejas palabras de Ricardo, no la hirió. Al contrario, la fortaleció. Le recordó exactamente por qué estaba allí. Aquel simple objeto era el símbolo de toda su resistencia. Esta baratija, como tú la llamas con tanto desprecio, respondió Isabel mirando directamente a los ojos de Leticia, tiene más valor y significado que todas las joyas que llevas puestas juntas.
Representa la fuerza, la promesa y la resiliencia de las mujeres de mi familia, algo que el dinero de Ricardo, por mucho que tenga, nunca podrá comprar. La respuesta dejó a Leticia sin réplica, su superficialidad expuesta ante todos los invitados, que ahora la miraban con cierto desdén. En ese momento de tensión máxima, una pequeña conmoción se produjo en la entrada del jardín, atrayendo la atención de todos. Elena, la leal asistente de Isabel, acababa de llegar, y no venía sola. De su mano, caminaban Leo y Sofía, vestidos con sus mejores érasese, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y timidez ante tanta gente. La aparición de los niños cambió por completo la atmósfera del lugar. Los susurros de los invitados se convirtieron en jadeos de sorpresa y conmoción. La confrontación entre adultos era una cosa, pero la presencia de dos niños inocentes en medio de aquella guerra declarada era algo completamente diferente. Isabel no había planeado esto. Su corazón dio un vuelco al verlos. «¿Qué está pasando?», pensó, una punzada de pánico real perforando su armadura de calma. «¡Papá!», la vocecita clara de Leo rompió el tenso silencio que se había instalado en el jardín. Al ver a Ricardo de pie en el altar, los dos niños soltaron la mano de Elena y corrieron hacia él, sus caritas iluminadas por una alegría pura y esperanzada que resultaba desgarradora. Corrieron por el pasillo central, entre las filas de invitados atónitos que se apartaban para dejarlos pasar, con los brazos abiertos y una sonrisa en los labios. «Papá, vinimos a tu fiesta, estás muy guapo». La escena era terrible en su inocencia. Para ellos, no había conflicto ni drama, solo la oportunidad de ver al padre que tanto extrañaban y al que tanto querían. Todos los ojos, sin excepción, se volvieron hacia Ricardo. Su reacción en ese preciso momento definiría quién era realmente, no como empresario, sino como hombre y padre. Era una prueba de fuego que no podía evitar. Isabel contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Una parte de ella, una pequeña parte que se negaba a morir, todavía albergaba la esperanza de que él hiciera lo correcto, que se arrodillara y abrazara a sus hijos con amor. Pero la otra parte, la que lo conocía de verdad, sabía lo que iba a pasar. ¿Qué clase de monstruo rechazaría a sus propios hijos de esa manera? Ricardo se quedó completamente paralizado, su rostro una máscara de horror y pánico. La presencia de sus hijos en ese instante era su peor pesadilla hecha realidad. Un fantasma del pasado que no podía controlar. Ellos no encajaban en su nueva vida perfecta, eran un recordatorio andante de un pasado que había intentado borrar. Eran la prueba viviente de que su narrativa del hombre nuevo era una completa mentira. Leticia lo miró con los ojos desorbitados, su expresión una mezcla de pánico y repulsión. «Ricardo, haz algo», siseó entre dientes. «Sácalos de aquí ahora mismo. Están arruinando la estética de la boda. Nos van a arruinar las fotos». La crueldad de su comentario fue asombrosa. Leo y Sofía llegaron hasta él, y se detuvieron a sus pies, mirándolo con una adoración incondicional que debería haberle roto el corazón. «Papá, ¿estás contento de vernos?», preguntó Sofía, su vocecita apenas un susurro tembloroso. Por un segundo eterno, Ricardo no hizo nada. Simplemente los miró como fueran extraños. Como si fueran dos pequeños fantasmas que habían venido a atormentarlo en su día de gloria. El silencio se hizo pesado, insoportable. Y entonces, tomó su decisión. Con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, Ricardo dio un paso deliberado hacia atrás. No fue un gran movimiento, pero el mensaje fue inequívoco y brutal. Creó una distancia, un abismo, entre él y sus propios hijos. Luego, sin siquiera agacharse para hablar con ellos, sin dedicarles una sola mirada de afecto, miró por encima de sus pequeñas cabezas hacia Elena. «Llévatelos de aquí. Ahora. Este no es lugar para ellos». Su voz era plana, desprovista de toda emoción. No había ira, ni tristeza, solo una indiferencia brutal que era peor que cualquier grito. Fue un acto de repudio tan absoluto y público que dejó a todos sin aliento. Las sonrisas esperanzadas se borraron de las caras de los gemelos, reemplazadas por una confusión que rápidamente se convirtió en un dolor profundo y silencioso. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Sofía simplemente bajó la cabeza, su pequeño mundo hecho añicos en un instante. Habían corrido hacia su padre con el corazón abierto, y él se lo había cerrado en la cara delante de todo el mundo. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos.
Lo sabía, pensó, el dolor por sus hijos mezclándose con una rabia justiciera. Sabía que era capaz de esto, y mucho más. Vámonos, mis amores. La voz de Isabel fue un bálsamo en medio de aquella crueldad insoportable. Se acercó rápidamente y se arrodilló frente a sus hijos, envolviéndolos en un abrazo protector, creando una barrera con su propio cuerpo para protegerlos de la mirada de los curiosos y de la indiferencia asesina de su padre. Mamá está aquí. Todo está bien, le susurró al oído, aunque su propio corazón estaba roto por ellos. Pero, papá no nos quiere, sollozó Sofía contra su hombro, su pequeño cuerpo temblando. Las palabras, tan simples y tan terribles, fueron como un puñal en el corazón de Isabel. Levantó la vista y miró a Ricardo, que seguía de pie en el altar, inmóvil, como una estatua de hielo, sin mostrar el más mínimo remordimiento. La mirada que le dirigió ya no era de desafío, era de una condena absoluta e irrevocable. Ya no se trataba de negocios ni de venganza. Se trataba de la herida imborrable que acababa de infligir a dos almas inocentes. Y por eso, no habría piedad. Se levantó, tomó a sus hijos de la mano y se giró para marcharse. Pero no iba a irse en silencio. No esta vez. Espero que todos hayan disfrutado de esta pequeña demostración de los valores familiares de Ricardo Santa Cruz, dijo Isabel, su voz resonando con una claridad cristalina en el silencio sepulcral del jardín. Se dirigió a la multitud, a los socios, a los amigos, a la élite que lo admiraba. Este es el hombre al que admiran. Un hombre que puede construir imperios de hormigón y acero, pero que no tiene el corazón para abrazar a sus propios hijos. Un hombre que valora más la estética de una boda que los sentimientos de dos niños que solo querían el amor de su padre. Cada palabra era un golpe certero preciso que desmantelaba la imagen pública de Ricardo pieza por pieza. Ya no era el magnate exitoso y carismático que todos creían conocer. Ante los ojos de todos, se estaba convirtiendo en un monstruo de egoísmo y frialdad, un hombre vacío por dentro. Leticia intentó intervenir, desesperada por salvar algo de su desastroso día. «Cállate ya, estás mintiendo, él es un buen hombre». Pero sus palabras sonaban desesperadas, falsas, patéticas. La evidencia de la crueldad de Ricardo estaba allí, en los rostros llorosos de sus hijos, para que todos la vieran. El juicio del público había comenzado. La reacción de la multitud fue un cambio sísmico en la atmósfera del evento. Los murmullos que antes eran de sorpresa, ahora eran de desaprobación y asco. Una mujer mayor, una de las inversoras más influyentes de la ciudad, negó lentamente con la cabeza, su expresión de disgusto visible para todos. Otro empresario importante, que estaba a punto de cerrar un trato millonario con Ricardo, sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto rápido, probablemente a su abogado para cancelar todo. Las alianzas, construidas sobre la base de la confianza y la reputación, comenzaron a desmoronarse en tiempo real. La gente ya no miraba a Isabel como una intrusa, sino como una mujer valiente que decía la verdad. El poder en esa reunión social había cambiado de manos de forma definitiva. Ya no estaba del lado del dinero y la influencia de Ricardo, sino del lado de la decencia y la compasión, encarnadas en esa madre que defendía a sus hijos. Ricardo podía sentir la marea volviéndose en su contra, una ola helada de desprecio que amenazaba con ahogarlo. Su mundo de apariencias se estaba viniendo abajo, y era Isabel quien lo demolía. Ricardo, sintiendo cómo el control se le escapaba de entre los dedos de forma irreversible, finalmente reaccionó. Pero no con remordimiento, sino con más agresión, su única defensa conocida. «Basta, Isabel. Ya has montado tu circo, ahora puedes irte», gritó, su voz finalmente quebrada por la furia y el pánico. «Seguridad. He dicho que la saquen de mi propiedad». Isabel se rió, una risa amarga y sin alegría que resonó en todo el jardín. «¿Tu propiedad? Creo que ya hemos establecido que no lo es». «Y no, todavía no he terminado. El circo, como tú lo llamas, apenas está comenzando. La función principal está a punto de empezar». Su calma era desconcertante, casi antinatural. Parecía que el rechazo de Ricardo a sus hijos, en lugar de debilitarla, le había dado una nueva y aterradora determinación. «Tengo algo más que compartir con todos. Algo que creo que interesará especialmente a los inversores aquí presentes. Y también a la prensa». En ese momento, Daniel Herrera, el conocido periodista de investigación, se levantó de una de las mesas traseras, con su grabadora en la mano, listo para actuar. ¿Qué más podría tener preparado?
El ambiente en el jardín se había vuelto completamente irrespirable. La fastuosa decoración, las miles de orquídeas blancas y las velas parpadeantes que antes parecían románticas, ahora parecían parte del decorado de una tragedia griega. Los invitados ya no eran espectadores pasivos, eran el jurado de un juicio público. Se miraban unos a otros, susurrando, reevaluando todo lo que creían saber sobre Ricardo Santa Cruz. El hombre que les vendía proyectos de lujo y un estilo de vida aspiracional, acababa de revelar un vacío moral tan profundo que resultaba escalofriante. Su imperio se basaba en la imagen, en la percepción de éxito, y esa imagen se estaba desmoronando en tiempo real. Isabel, de pie en el centro de todo, parecía tener el control absoluto. Había convertido la humillación que Ricardo le había planeado en un arma contra él. Había transformado su dolor en poder. Ricardo, te di la oportunidad de ser un padre. Te di la oportunidad de mostrar un mínimo de decencia humana, dijo, su voz ahora más suave pero no por ello menos impactante. Y fracasaste estrepitosamente. Ahora, enfrentarás las consecuencias de tus actos. ¿Consecuencias? ¿Tú me vas a amenazar a mí?, se burló Ricardo, intentando aferrarse a los últimos vestigios de su arrogancia, su único salvavidas en un mar de desprecio. No tienes nada, Isabel. Eres solo ruido y drama. En una semana, nadie se acordará de este pequeño berrinche tuyo. Puede que tengas razón, concedió ella, sorprendiéndolo con su aparente acuerdo. La gente olvida rápido, por eso he traído algo que les ayudará a recordar para siempre. Hizo una seña a Elena, quien se acercó y le entregó una tableta electrónica, su pantalla ya iluminada. Verás, Ricardo, durante años guardé silencio. Soporté tus humillaciones, tu desprecio, tu abandono de nuestros hijos. Lo hice porque creía que era lo mejor para ellos, para protegerlos de ti. Pero me equivoqué. Protegerlos no es esconder la verdad. Es enseñarles a enfrentarla, y a luchar por lo que es justo. Su discurso no era para Ricardo, era para sus hijos, que la miraban con los ojos muy abiertos, sin entender del todo las palabras, pero sintiendo la fuerza inquebrantable que emanaba de su madre. Era una lección que recordarían toda su vida, el verdadero legado que les estaba dejando. Antes de que esta ceremonia continúe, si es que lo hace, dijo Isabel, proyectando su voz para que todos la escucharan, su tono cargado de una ironía mordaz. Me gustaría presentar un pequeño vídeo. Un homenaje, por así decirlo, a la supuesta integridad y honestidad del novio. El pánico se apoderó definitivamente de Ricardo y del Dr. Vargas, sus rostros contraídos por el miedo. ¿Qué había en esa tableta? La grabación de la que había hablado. Las pruebas de las transferencias bancarias, algo peor, algo que ni siquiera podían imaginar. La anticipación se apoderó de la multitud. Nadie se movió. Nadie respiró. Estaban completamente cautivados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Leticia tiró del brazo de Ricardo, sus uñas clavándose en la tela de su chaqueta. Haz que pare, no dejes que lo muestre, le suplicó, su voz al borde de la histeria. Pero Ricardo ya no tenía el poder para detener nada. Era un rey en su propio castillo, pero las murallas se habían derrumbado, y la reina rebelde estaba a punto de tomar el trono. El juego había llegado a un punto de no retorno. Lo que sucediera a continuación cambiaría la vida de todos para siempre. ¿Qué vídeo, Isabel? No hay ningún vídeo, estás delirando, dijo Ricardo, su voz un intento fallido de sonar autoritario. Intentó avanzar hacia ella para arrebatarle la tableta, un último acto de desesperación, pero los dos guardias de seguridad, que ahora respondían a las órdenes de Isabel, se interpusieron en su camino, bloqueándole el paso con una calma profesional. Fue la humillación definitiva, sus propios empleados protegiéndola a ella de él. Se quedó allí, impotente, atrapado entre su pasado y su futuro, ambos desmoronándose simultáneamente. Oh, sí que lo hay, Ricardo, respondió Isabel con una sonrisa enigmática. Es un montaje de momentos muy especiales. Momentos que definen tu verdadero carácter. Creo que a todos les encantará ver al hombre que eres en realidad. Miró a su alrededor, a las caras expectantes de los invitados. Sabía que tenía su atención completa. Había preparado el escenario meticulosamente. Había soportado las humillaciones iniciales y había revelado la crueldad de su exmarido de la forma más visceral posible. Ahora, era el momento de dar el golpe de gracia. La verdad estaba a punto de ser proyectada para que todos la vieran. Y no habría escapatoria. Mamá, ¿qué vamos a ver?
La pregunta inocente de Sofía la ancló de nuevo a la realidad, recordándole el verdadero propósito de todo aquello. Isabel la miró, y le acarició la mejilla con ternura, sus ojos llenos de amor. Vamos a ver la verdad, mi amor. A veces la verdad duele un poco al principio, pero es lo único que nos hace verdaderamente libres. Luego, se giró hacia la gran pantalla que se había instalado detrás del altar para proyectar fotos de la feliz pareja. Con un simple gesto en su tableta, la imagen sonriente de Ricardo y Leticia desapareció, siendo reemplazada por la interfaz de reproducción de un vídeo. El título del archivo era simple pero devastador: El legado de Ricardo Santa Cruz. El corazón de Ricardo se detuvo. Sabía que su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de terminar. El murmullo de la multitud se apagó, dejando un silencio expectante y tenso. El dedo de Isabel se cernía sobre el botón de Pad de Chamichas, Play, Puya Karazi. Todos los años de dolor, de lucha silenciosa, de sacrificio, la habían llevado a este preciso instante. Estaba a punto de reclamar su victoria, pero ¿a qué precio? El vídeo no empezó con la grabación de audio ni con complejos gráficos financieros como todos esperaban. Empezó con una imagen fija. Una carta antigua, escrita a mano con una caligrafía elegante y apasionada, sobre un fondo oscuro. Era una de las muchas cartas que Ricardo le había escrito a Isabel durante su noviazgo, cuando aún era un hombre con sueños y no un monstruo de la codicia. La cámara hizo un lento zoom sobre las palabras, mientras la voz en off de un actor profesional las leía con una emoción contenida. Mi amada Isabel, te prometo un mundo donde nunca te faltará nada, donde tu única preocupación será ser feliz. Te prometo protegerte siempre, ser tu refugio y tu fuerza incondicional. Juntos construiremos no solo una casa, sino un hogar lleno de amor y respeto. Eres mi todo y sin ti no soy nada. Las promesas, tan hermosas y tan vacías, flotaban en el aire, un doloroso recordatorio de lo que una vez fue, y de la magnitud de la traición que vino después. Era una apertura brillante, diseñada para establecer el contraste emocional antes de revelar la cruda y brutal realidad. La siguiente escena del vídeo era una fotografía de Isabel, mucho más joven, radiante de felicidad el día de su boda con Ricardo. Llevaba un vestido sencillo y elegante, y en su muñeca se veía claramente aquel objeto de plata, el símbolo de una promesa que estaba cumpliendo en ese mismo instante. Estaba mirando a Ricardo con una expresión de amor y confianza absolutos, una entrega total que ahora resultaba dolorosa de ver. La voz en off continuó, narrando la tragedia silenciosa. Isabel creyó en cada una de esas promesas. Le entregó su corazón, sus sueños y su futuro a un hombre que juró protegerla y amarla para siempre. La imagen se desvaneció lentamente, dando paso a un fondo negro. Y entonces, se escuchó el audio. La voz inconfundible de Ricardo, clara como el cristal, proveniente de la grabación secreta. Y créeme, Vargas, me he asegurado de que no reciba ni un centavo más de lo estrictamente legal. La dejé sin nada. Esa mujer no sabe ni cómo funciona una tarjeta de crédito sin mi ayuda. En 6 meses estará suplicando volver, te lo garantizo. Es un lastre, siempre lo fue. El impacto de sus palabras en el jardín fue como una onda expansiva. El audio continuó, implacable, sin dar tregua. Ahora era la voz del Dr. Vargas la que se escuchaba, untuosa y conspiradora, la voz de la traición legal. Excelente jugada, Ricardo. Una obra maestra. Y me he encargado personalmente de que cualquier intento que haga de montar un negocio fracase estrepitosamente. He hablado con nuestros contactos en los bancos. No le darán ni un préstamo para un puesto de limonada. Está acabada, completamente acabada. Ricardo en el audio se reía. Una risa cruel y satisfecha, la risa de un villano. Ese es mi abogado. El mundo es para los ganadores, Ernesto. Y nosotros, amigo mío, siempre ganamos. En el jardín, los invitados miraban a Ricardo y a Vargas con una nueva expresión en sus rostros. Una mezcla de horror y desprecio profundo. Algunos de sus socios más importantes, mencionados en otras partes de la grabación que Isabel les haría llegar más tarde, ya estaban sacando sus teléfonos, seguramente para llamar a sus propios abogados y cancelar sus tratos. El imperio de Santa Cruz estaba empezando a temblar desde sus cimientos. La lealtad comprada con dinero se evapora rápidamente. El vídeo cambió de nuevo, dejando atrás el audio y pasando a la acción. Mostraba una serie de gráficos animados, simples y fáciles de entender,
que detallaban el crecimiento exponencial de Renacer Proyectos, la empresa de Isabel, desde su humilde comienzo en un pequeño apartamento hasta convertirse en un gigante del sector inmobiliario. Las cifras se comparaban directamente con las del Imperio Santa Cruz, mostrando cómo la empresa de Isabel no solo lo había alcanzado, sino que en varios sectores clave ya lo había superado en rentabilidad y valoración de mercado. La voz en off explicaba con un tono de admiración. Mientras Ricardo Santa Cruz intentaba destruirla, Isabel Morales, sin ayuda de nadie y mientras criaba a 2 hijos sola, construyó un imperio basado en la innovación, la ética y el trabajo duro. Demostró que no era un lastre, demostró que era una líder. La narrativa era poderosa, irrefutable, basada en datos y hechos. Era la historia de David contra Goliat, y todos en ese jardín estaban presenciando el momento en que David lanzaba la piedra que derribaría al gigante para siempre. La siguiente sección del vídeo fue la más dolorosa y personal. Mostraba una secuencia de fotos y vídeos cortos de Leo y Sofía a lo largo de los años. Su primer día de colegio, sus fiestas de cumpleaños, sus funciones escolares, sus partidos de fútbol. En cada una de esas imágenes, había una ausencia notable y desgarradora, la de su padre. La voz en off leía fragmentos de correos electrónicos y mensajes de texto enviados por Isabel a Ricardo, suplicándole que asistiera a estos eventos importantes solo para ser respondida con excusas frías, o, más a menudo, con un silencio absoluto. Ricardo, por favor, es el festival de Navidad de los niños. Significaría mucho para ellos que vinieras, leía la voz con tristeza. La respuesta en la pantalla era un simple y cortante: imposible. Tengo una reunión. La acumulación de estos pequeños pero constantes actos de abandono pintaba un cuadro devastador de un padre ausente y negligente. Leticia, de pie en el altar, comenzó a llorar desconsoladamente, no de pena, sino de humillación y rabia. Su boda de cuento de hadas se había convertido en su ejecución social. El vídeo se acercaba a su fin, al golpe de gracia. La pantalla mostró un documento legal, con sellos y firmas oficiales. Una orden de embargo preventivo sobre varias de las propiedades más importantes de Ricardo Santa Cruz, incluyendo la mansión en la que vivía y los terrenos de varios de sus proyectos en desarrollo. La demandante era una de las empresas de Isabel. La voz en off explicó con calma y precisión. Debido a una serie de préstamos impagados y deudas contraídas por Santa Cruz Inmobiliaria con uno de sus principales proveedores, que casualmente fue adquirido por Renacer Proyectos el mes pasado, se ha iniciado un proceso legal para la recuperación de dichos activos. En resumen, Ricardo Santa Cruz está al borde de la bancarrota. Fue el golpe final, el jaque mate. No solo lo había humillado y expuesto como un mal hombre y un mal padre, sino que lo había derrotado en su propio terreno, el de los negocios. Lo había despojado de su poder, de su dinero y de su reputación, todo a la V.E.Z., en un movimiento magistral y perfectamente ejecutado. La pantalla se fue a negro. El vídeo había terminado. Durante varios segundos nadie en el jardín se movió ni dijo nada. El silencio era total, absoluto, más profundo que antes. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Fue una mujer mayor, sentada en la primera fila, una de las matriarcas más respetadas de la sociedad, conocida por su rectitud. Su aplauso fue seguido por otro, y luego otro, hasta que una gran parte de los invitados se unió en una ovación espontánea y atronadora, no para la boda, sino para Isabel. Aplaudían su coraje, su fuerza, su increíble victoria contra un hombre que muchos de ellos temían y despreciaban en secreto. Ricardo miraba a su alrededor, su rostro pálido y desencajado, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Vio a sus socios darle la espalda, a sus amigos evitar su mirada. Lo había perdido todo, en menos de una hora. Y lo peor de todo, sabía que se lo merecía. Isabel, de pie con sus hijos, no sopalecer, apreía. Simplemente observaba, su misión cumplida. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Y ahora, dijo Isabel, su voz tranquila rompiendo el sonido de los aplausos que la aclamaban, si me disculpan, mis hijos y yo tenemos una cita en el parque para celebrar. Se dio la vuelta, tomó a Leo y Sofía de la mano y comenzó a caminar por el pasillo central, alejándose del desastre que había creado, dejando atrás las ruinas de una vida que ya no era la suya. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Los invitados se apartaban a su paso mirándola con una admiración y un respeto que nunca antes le habían mostrado. Pasó junto a Leticia, que sollozaba desconsoladamente, su sueño de princesa convertido en cenizas.
Pasó junto al doctor Vargas, que hablaba frenéticamente por su teléfono, probablemente intentando salvar los restos de su carrera. Y pasó junto a Ricardo, que se quedó de pie, solo en medio de las ruinas de su vida, un rey destronado en su propio palacio, de mentiras. Al llegar a la salida, Isabel se detuvo un instante y miró al cielo azul. Por primera vez en muchos años se sintió verdaderamente libre. ¿Había terminado todo realmente, o era solo el principio? Mientras caminaba hacia la salida del jardín, ahora suyo, Isabel sintió una ligereza que no había experimentado en años, como si se hubiera quitado un peso de encima. La sombra de la humillación de Ricardo finalmente se había disipado para siempre. Miró a sus hijos, que caminaban a su lado, sus manitas seguras en la suya. Todavía estaban confundidos, pero en sus ojos ya no había dolor, sino una incipiente comprensión de que su madre era una guerrera que había luchado una gran batalla por ellos. El camino por delante no sería fácil. Habría un frenesí mediático, batallas legales y las inevitables cicatrices emocionales. Pero por primera vez, enfrentaba el futuro no como una superviviente, sino como una conquistadora. Había reescrito su propia historia, y en el proceso, había asegurado que sus hijos crecieran en un mundo donde la verdad y la dignidad importaban más que el dinero y el poder. La promesa a su abuela estaba cumplida. El colibrí en su muñeca parecía brillar con una luz propia bajo el sol de la tarde. Ricardo se quedó solo en el altar, abandonado por todos. Leticia se había quitado el velo y había salido corriendo, seguida por su padre, quien le lanzó a Ricardo una mirada de puro odio que prometía venganza. Los invitados se dispersaban rápidamente, ansiosos por distanciarse del escándalo, como si fuera una enfermedad contagiosa. Solo quedaban los camareros recogiendo las copas de champán sin beber, y las orquídeas blancas que de repente parecían flores de un funeral. El doctor Vargas se le acercó, su rostro demacrado. «Estamos acabados, Ricardo. La grabación es letal. Los socios están cancelando los contratos. El artículo de Herrera ya está en línea, es la noticia principal. Se acabó todo». Ricardo no respondió. Miró el pasillo por donde Isabel se había marchado, y por primera vez en su vida adulta, sintió una emoción que no era ni ira ni arrogancia. Era un vacío absoluto, el reconocimiento de que había destruido todo lo que una vez tuvo valor, incluyendo la única mujer que lo había amado de verdad. Y lo había hecho todo él solo. La soledad era el precio final de su soberbia. Isabel no llevó a los niños al parque. En su lugar, los llevó a la playa. Un viaje improvisado para escapar del ruido de la ciudad y empezar de nuevo. Mientras Leo y Sofía corrían por la orilla, persiguiendo las olas, ella se sentó en la arena, sintiendo el calor del sol en su piel. Vio a sus hijos reír, sus voces llevadas por la brisa del mar, y supo que había tomado la decisión correcta. El futuro de su empresa estaba asegurado. Su nombre estaba limpio y su espíritu estaba en paz. Sacó su teléfono y vio docenas de mensajes de apoyo de amigos, empleados e incluso de extraños que habían leído la noticia. Borró el número de Ricardo de sus contactos. Ya no era parte de su vida, ni siquiera como un mal recuerdo. Miró el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar en una línea infinita de posibilidades. Su renacimiento estaba completo. Y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. El final de una historia era solo el comienzo de otra mucho mejor, una que ella misma escribiría. 5 años después, la oficina de Isabel Morales ocupaba las 3 últimas plantas del edificio más alto de la ciudad. Renacer Proyectos no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en la firma de desarrollo inmobiliario más innovadora y respetada de América Latina, conocida por sus proyectos sostenibles y su ética empresarial. Isabel, por su parte, era más que una empresaria. Era un símbolo de resiliencia, una inspiración para miles de mujeres que habían sufrido en silencio. Su historia se había convertido en leyenda. En las paredes de su impecable despacho no colgaban premios ni reconocimientos, sino los dibujos de sus hijos, que ahora tenían 11 años y eran 2 preadolescentes felices y seguros de sí mismos. Y en un pequeño marco de cristal sobre su escritorio, no había una foto, sino un sencillo amuleto de plata. Un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en el dinero, ni en el poder, sino en la promesa que nos hacemos a nosotros mismos de nunca, rendirnos. Ricardo Santa Cruz desapareció del ojo público, perdió su empresa, su fortuna y el respeto de todos los que alguna vez lo admiraron. Los rumores decían que vivía en un modesto apartamento en las afueras, un hombre consumido por la amargura y el arrepentimiento.
Leticia se casó con un conde europeo de edad avanzada un año después del escándalo, cambiando un escándalo por un título. Pero Isabel rara vez pensaba en ellos. Su vida estaba llena de reuniones de junta, de deberes escolares, de risas en la cena y de la paz que solo se encuentra cuando uno es fiel a sí mismo. A veces, por la noche, cuando miraba la ciudad iluminada desde su ventana, tocaba el cristal que protegía aquel viejo objeto familiar y sonreía. Había ganado la guerra, pero lo más importante es que había ganado la paz, y ese, se daba cuenta, era el único triunfo que de verdad importaba. Su legado no serían los edificios que construyó, sino la lección que enseñó, que incluso desde las cenizas más profundas, se puede renacer y volar más alto que nunca.